que si no entienden, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento de la clase. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, o yo estoy diciendo alguna barbaridad, entonces también lo pueden me pueden interrumpir. Así aprendemos todos. Además, este curso nos vamos muy lentamente, muy despacito, pero quiero que todos lo razonen, o sea, no quiero que sean unas bibliotecas andantes. Pues ahora todo está en la red. Saber buscarlo adecuadamente nos ayuda de mucho. Y entonces, ¿para qué quieren ser una biblioteca andante si lo pueden tener en la palma de su mano? Lo que quiero es que razonen, que asocien, pues eso es lo que nos va a llevar a hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, siempre la clínica por arriba de todo, a pesar de que mi especialización es de laboratorio. Siempre he dicho que la clínica es adelante de todo. Y como ustedes van a ver ahora, el laboratorio se vuelve cada vez más específico, más sensible, más exacto, pero al mismo tiempo se va abriendo una gama de posibilidades en donde aparecen nuevos analitos, nuevas pruebas más sensibles y inclusive un poco más específicas. Entonces quiero que lo razonen, pues que lo piensen, que lo asocien. Eso es lo que quiero. Vamos a suponer que una persona llegó a Veracruz y empezó a trabajar en una fábrica de solventes. Y entonces el señor se siente mal y termina yendo al médico. El médico, después de interrogarlo, es un joven que no tenía de 30 y tantos años, 33 años, sin antecedentes de importancia. No fumaba, no tomaba, no era diabético, hipertenso. Y empezó a sentirse mal, muy cansado. Se enfermaba mucho y fue porque tenía sangrado frecuente de la nariz. Y entonces, pues, le hicieron varios estudios. Y después de hacerle varios estudios en una citometría hemática, nosotros le llamamos biometría, pero el término correcto es citometría. Citos medida, metros medida, citocélula, perdón, y metros medida. Entonces, medida de la célula, que es lo correcto. Biometría, vida, metros medida, y entonces sería un poco incorrecto biometría, ¿no? Biometría, no. Entonces, lo correcto es citometría, pero como siempre hemos manejado biometría, pues bueno, se excusa quien se confunda y diga biometría, pues igual que a mí se me pasa y siempre estoy diciendo biometría en lugar de citometría, pero es lo más adecuado, la citometría hemática. Y entonces este sujeto, después de hacer de muchos estudios, incluyendo una citometría, llega a la conclusión, el médico, después de haberle hecho inclusive aspirado de médula ósea, llega a la conclusión que tiene una anemia aplásica. Es decir, la médula ósea dejó de producir todas sus líneas celulares. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo va a aparecer, en qué orden va a aparecer las alteraciones en las líneas celulares? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién quiere participar? Dulce, ¿quién? Dulce, Shareli, Miguel, ¿quién? Disculpe, doctor, ¿cuál fue su pregunta? Pues después de que escuchó el sujeto del que escuchamos, el diagnóstico era una anemia plástica. O sea, ya se lo dije, sí, eso es una anemia plástica. Y entonces dije, ¿en qué orden cronológico iban a aparecer
la disfunción de las líneas celulares en una citometría hemática, por ejemplo? Pues va a tener una disminución de los eritrocitos. ¿A eso se refiere? ¿Qué es Ajá, qué células van a disminuir? sí. Tendrá una disminución de los leucocitos y luego de los eritrocitos, dijo, ¿no? Sí. Nada más. No, no. Supongo que también de las demás células. Luego los leucocitos. ¿Quién la quiere? Eh, ¿Usted quién es? Perdón. Dulce. Dulce. Muy bien, Dulce. ¿Quién más quiere apoyar a Dulce? ¿Se Puede ser podrían igual considerar los trombocitos? ¿Por qué? Porque pues no van a permitir que coagule bien la sangre y pues los trombocitos son como las plaquetas. ¿Son como las plaquetas o son las plaquetas? Son las plaquetas. Bueno, entonces el problema están los trombocitos. ¿Los Sí, glóbulos blancos también? Y cronológicamente, ¿cómo van a aparecer esas alteraciones? ¿Quién es usted? Yacel. Yacel. ¿Cómo van a aparecer, Yacel, cronológicamente? Y entonces, ¿por qué les estoy haciendo esta pregunta? Porque lo que les dije es que yo quiero que en este curso asocien, piensen. Y entonces, ustedes vieron en primer año y en segundo año con fisiología, entonces vieron que las plaquetas, ¿para qué sirven las plaquetas? ¿Qué son las plaquetas? Como vamos a ver más adelante, claro, vamos a ver que son fragmentos de los megacariocitos. Los megacariocitos son las células que están en la médula ósea. Y entonces, que viene de las células, de la serie mieloide. Y entonces, es una gran célula que tiene su núcleo y su citoplasma se fragmenta. Y esos fragmentos van a salir a la circulación periférica y esos son lo que le llamamos plaquetas. Y claro que sirven para la inflamación, para la preparación tisular y para la hemostasia. Tiene tres funciones muy importantes. Entonces, esas son las plaquetas o trombocitos. Sabemos que los leucocitos, por otra parte, son varios leucocitos que tenemos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, etcétera. Y entonces ustedes lo saben, pues. Pero estamos viendo que están los leucocitos, trombocitos y luego los eritrocitos, que son las células rojas, los glóbulos rojos, ¿no? Y entonces, en fisiología vieron que cuánto dura cada uno de estos, cuál es su vida media. Y entonces, cronológicamente, ¿quién va a ser el primero en saltar? O sea, ¿quién es el primer, de estas tres líneas celulares, cuál es la primera en disfuncionar? ¿Quién será la primera en disfuncionar? Los glóbulos blancos, doctor. ¿Por qué los glóbulos blancos? Era de 12 horas su vida media, creo, ¿no? Y luego, Y luego, pues seguirían. Al último van los eritrocitos, porque su vida media es la más prolongada. Pero entre ellos, no sé en qué orden irían las que faltan. ya lo dijo usted, o sea, los más rápidos en desaparecer por la vida media, entonces son los leucocitos, porque tienen una duración de horas, de 6 a 8 horas. Entonces es en horas. Bien podemos estar con unos leucocitos normales hoy y mañana estar totalmente bajos o totalmente arriba. Y entonces es muy rápido el cambio. Entonces, si bien es cierto que un neutrófilo, como vamos a ver más adelante, es un campeón, de verdad, que es una célula, pero una guerrera realmente. Entonces, vemos que su vida media es de 6 a 8 horas. Pero cuando está en guerra, cuando hay una infección, cuando hay una inflamación, pueden extender esa vida hasta 8 días. Fíjense, ¿cuánto se extiende su vida? En lugar de que diga, me muero rápido, no, se extiende su vida de ese leucocito. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, los primeros que
hay una alteración dijimos que era una pancitopenia, o sea, una anemia plástica nos da una pancitopenia. Una pancitopenia quiere decir que disminuyeron todas las líneas celulares. Pancitopenia. Bicitopenia de 2 líneas celulares. Bicitopenia. O 2 líneas celulares. Nos habla de eso. ¿Sí? Entonces, pero acá es una pancitopenia y entonces disminuyeron las líneas celulares. ¿Y qué líneas celulares conocemos? Leucocitos, plaquetas y leucocitos. Y entonces los primeros en disminuir son los leucocitos porque tienen una vida media de 6 a 8 horas. Después, ¿quién seguiría? ¿Cómo se llama usted? Luis Octavio. Luis. Entonces, Luis, ¿cuál sería primero los leucocitos y después? Las plaquetas, entonces. Exacto. Las plaquetas porque tienen una duración de 7 a 10 días. Las plaquetas que tienen una duración de 7 a 10 días y después. Pues al final los eritrocitos con sus 120 días. Exacto. Y hasta el último serían los leucocitos. O sea, lo primero que nos iban a pasar son infecciones recurrentes y problemas de sangrado, ¿no? Que vamos a ver que es un problema de coagulación primaria. Más adelante lo vamos a ver. Es coagulación primaria. Pero leucocitos con infecciones, luego alteraciones en hemostasia primaria, y hasta el último nos va a dar anemia. Hasta el último nos va a dar una anemia, una disminución de la hemoglobina y hematocrito en sangre. Realmente es la hemoglobina, no el hematocrito, es pura hemoglobina. Entonces, pero fíjense, con este ejemplo les estoy demostrando que como eso seguro, yo creo que ya lo sabían, cuál es la función de los leucocitos, los trombocitos y los eritrocitos, ya lo saben. Y ya sabían la vida media. Y entonces, ¿qué tienen que asociar? Bueno, de repente este tipo se fue a trabajar a una de solventes o tuvo una intoxicación por plomo o tuvo cualquier cosa y que le provocó una pancitopenia. O le dieron radiación, o le dieron quimio, etc. Entonces le dio una pancitopenia. Por X motivos. O un cáncer, pues. Un cáncer, una leucemia, un cáncer que haya disminuido todas las líneas celulares. Y entonces, pero ahora, ¿cómo va a aparecer? Pues la respuesta era nada más de asociación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y entonces Dijo que era, ¿cómo se llamaba la enfermedad? ¿Anemia qué? Disculpe. No dije ninguna. Dije que el síndrome anémico, que vamos a ver mucho más adelante, tal vez en unos 3, 4 días, vamos a ver el síndrome anémico, es una disminución de la hemoglobina y el hematocrito en la sangre. Es una disminución de la hemoglobina y el hematocrito, aunado a los datos clínicos, los signos y síntomas originados por la compensación de la disminución de esta hemoglobina en la sangre. O sea, fíjese, estoy diciendo la compensación. ¿Cómo? Dice usted compensación. ¿Cómo está el que está anémico? Fíjese por qué dije compensación del organismo a la disminución, en respuesta a la disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Fíjense, o sea, los datos de anemia, los signos y síntomas de una anemia son debidas a una compensación que hace el organismo. ¿A qué compensa? ¿A qué? A una disminución de la hemoglobina en la sangre. ¿Sí lo entendió? Usted está enojada. Y dice, ¿por qué está enojada? Porque se peleó con su mamá. Y entonces, ahora está usted enojada y entonces los datos de enojo que va a sacar usted es debido a molesta con su mamá, pues, ¿no? La culpable es su mamá, pues. Siempre los papás son los culpables. Y entonces, los signos y síntomas del síndrome anémico son causados por una compensación. Y ahorita vamos a ver, primero veríamos qué es un signo y un síntoma. ¿Cuál será la diferencia
Rápidamente, Julieta. Sí, doctor. Pues un síntoma sería algo que está sintiendo el paciente y un signo es algo que uno puede observar cuando uno está haciendo su revisión. Me interrumpí ese celular. ¿Cómo era, perdón? A ver. Un síntoma es algo que está sintiendo el paciente, alguna molestia, y un signo es algo que nosotros podemos observar en él cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico. Bueno, entonces un síntoma es algo subjetivo, es algo subjetivo, que el paciente lo dice, como por ejemplo, ¿cuál es un síntoma? El dolor. ¿Dolor de cabeza? El dolor de cabeza. Que ahora todo eso de subjetivo lo estamos trasladando un poquito a lo semi-cuantitativo, o sea, lo queremos hacer objetivo. Por ejemplo, hay una escala de EVA, que es una escala analógica del dolor, se llama, una escala de EVA, así, EVA. Y entonces le dicen, a ver, señora, si usted le gusta poner del 1 al 10, el 10 es el dolor más intenso, el que nunca haya tenido. Y el 1, pues no tiene usted dolor. El 0 no tiene usted dolor. Entonces póngale usted un número. ¿Cuánto de dolor tiene? 4, 5, 8, 10, póngale dolor. Entonces, pero le dijimos, si nunca ha sentido ese dolor, es como un dolor que nunca le ha dado, pues le pone usted el 10. Y entonces, ese es un síntoma, es algo subjetivo, no es cuantificable, no es medible. En cambio, el signo es algo medible, cuantificable, fácilmente reproducible. Vale, entonces ya vimos signo y síntoma. Y entonces, ¿cuál es un La signo? temperatura. Exacto, el peso, una mancha, exacto. Y muchos de los valores del laboratorio inclusive son cuantitativos, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver. ¿Por qué iba a salir eso? Y entonces dijimos, porque estábamos hablando de la anemia, de que los signos y síntomas de la anemia eran como consecuencia, como consecuencia de una disminución, de una adaptación a la disminución de la hemoglobina, una adaptación. Y entonces, si ustedes me dicen, por ejemplo, así como lluvias de ideas, un signo o un síntoma del síndrome anémico, ¿cuál será? Un síntoma puede ser debilidad. Debilidad. Y entonces, eso es un síntoma, es debilidad, y entonces cansancio, no debilidad, cansancio. Y entonces resulta que, ¿por qué es ese? ¿Por qué será? Pues dice, es una compensación. Dijimos, es una compensación a la adaptación de la disminución de hemoglobina. O sea, si ustedes se acuerdan, ¿para qué sirven los eritrocitos? Los eritrocitos, entre otras muchas cosas, transportan el oxígeno a los tejidos, ¿no? Transporte. Y entonces resulta, si el cerebro apenas si tiene el transporte suficiente en reposo para satisfacer las necesidades que tiene el cerebro, entonces pues está bien. Si nosotros andamos parados haciendo trabajo, y entonces inmediatamente nos cansamos, y entonces tenemos que estar en reposo. Entonces el cuerpo se está adaptando, se quiere decir, no trabajes porque apenas si tenemos para mantener al cerebro oxigenado. Entonces es una adaptación. El cronotropismo y el inotropismo. ¿Qué es cronotropismo e inotropismo positivo? Aumento de la frecuencia cardíaca y fuerza del corazón. Sí, una cosa es el aumento de la fuerza, que es el inotropismo. Esto es porque también hay inotropismo negativo cuando hay disminución de la fuerza, aumento de la fuerza y aumento de la velocidad, cronotropismo, de tiempo, cronotropismo positivo. Y entonces esto es para que trabaje más fuerte y más rápido el corazón, para que el gasto cardíaco
no disminuya, para que aviente sangre por todos lados y los tejidos no sufran de disminución del riego sanguíneo por minuto, pues, ¿no? Y entonces es un mecanismo compensador. La palidez de tegumentos. Fíjese, la palidez de tegumentos resulta que la piel puede estar en isquemia, los músculos pueden estar en isquemia grandes periodos y restablecerse sin ninguna disfunción fuerte. O sea, en otras palabras, podemos recuperar totalmente la función de ese tejido una vez que se restablezca el flujo. ¿Cuánto? 40 minutos. O sea, imagínense 40 minutos de una isquemia del brazo, por ejemplo, y lo restablecemos y no pasa, aquí no pasó nada. Pero denle 5 minutos al cerebro, al corazón, a los ojos, a los riñones en isquemia, fallecen y ya no hay retorno. Hay necrosis y no hay retorno, hay disfunción y no hay retorno. Entonces, fíjense cómo hay órganos que se llaman órganos diana, que necesitan a fuerza ese flujo sanguíneo. No son los últimos que deben de dejar de sufrir por falta de sangre. Y entonces a la piel dice el cuerpo, qué necesidad de estar rojitos y chapeaditos. Y entonces hay una vasoconstricción periférica. Por eso es que ¿quién nos da lo chapeadito? Pues nos los da la sangre, porque estamos rojos. Y entonces fíjense en mi mano, si yo aprieto, a ver, voy a ver si me veo por acá. Aquí está. Me aprieto firmemente y entonces mi mano aparece pálida porque me estoy apretando, ¿verdad? Y entonces lo suelto y entonces se pone rojo. Entonces lo rojo es por el color de la sangre. Y entonces lo que hace la piel, lo que hace el organismo al momento de que disminuyó la hemoglobina y los eritrocitos, entonces le quita un poco de ese flujo sanguíneo a la piel que no lo necesita tanto. Entonces lo quita, pero para llevar esa sangre a los tejidos, a los órganos diana, donde necesita el flujo sanguíneo. Entonces, por eso es que le lleva al cerebro, a los ojos, al corazón y a los riñones. ¿Sí? Esos son los órganos diana. Entonces, ahí lleva el flujo, o sea, en esos órganos hay una vasodilatación y en la periferia hay una vasoconstricción. Por eso el sujeto que tiene un síndrome anémico, pues está pálido. ¿Qué le hacemos a un sujeto que se desmaya? Pues lo ponemos acostadito y le ponemos las pies hacia arriba en forma de Trendelenburg, y entonces le subimos las patulecas, le subimos los piececitos, y entonces para que la sangre, el flujo sanguíneo llegue más fácilmente a los órganos diana y entonces así se restablezca más fácilmente el estado de conciencia. ¿Vieron cómo? Y así nos podemos ir con todos los datos de los síndrome anémico y vamos a ver entonces que es por los datos, los signos y síntomas del síndrome anémico son debidos a una compensación que hace el organismo en respuesta a una disminución de hemoglobina y de hematocrito. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Ya vieron cómo, o sea, y ustedes van a decir, oiga, ¿y cómo se aprendió esa definición? De verdad que no me la aprendí, pero si ustedes buscan el síndrome anémico en algún lado, verán esa definición de esa palabra de adaptación. Los signos y síntomas son por adaptación a una disminución de hemoglobina y del hematocrito en el organismo, en la sangre, pues, ¿no? Y entonces, dice, ¿cómo se lo aprendió? Pues no me lo aprendí, realmente nunca me lo aprendí de memoria, sino lo razono, y entonces sí les puedo decir todas las definiciones que ustedes quieran de medicina, y a lo mejor dicen, no, pero es que en este semestre me dijo y en el otro, sí, puedo cambiar las palabras, pero el sentido, la semántica, o sea, el significado, lo que yo quiero decir es exactamente lo mismo, a lo mejor con una
unas palabras más o unas palabras menos o diferentes, pero la semántica es la misma. Bueno, entonces, otra razón que vimos ahorita, entonces, vimos que es un signo, que es un síntoma. Todavía no les doy bien la definición de anemia, pero ya les dije que es una disminución son los signos y síntomas característicos del síndrome anémico, más la disminución de la hemoglobina en la sangre. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya les di la definición de anemia. Y ahora, una prueba puede tener exactitud y puede tener precisión y exactitud. Y entonces, ¿qué es una y qué es la otra? Pues verán, imagínense un tiro al blanco, y entonces, déjenme ver si tengo una hojita para se las dibujo. Espérenme. Ya muchachos. Perdón que les estoy dando a esta hora, porque creo que nuestra hora es a las 12 del mediodía, ¿no? Así es. Perdón, muchachos. Sí pueden a esta hora. Para mí me ayudaría mucho que pudieran. Hacen mal. Sí, por favor. Por favor. Ahorita ya me lo regreso, pero ahorita estoy en el Nationwide Children Hospital en Ohio. Y entonces realmente tenemos un cambio de horario. Ahorita es 1 hora y media, pero para mí está bien a esta hora. Para mí ya es un poco más noche, pero para mí está bien. Ojalá me puedan apoyar en eso. Entonces vamos a ver qué es precisión y exactitud. Les decía yo, vamos a suponer que este es un tiro al blanco, ¿verdad? ¿Y quién quiere darle en medio? Pues todos queremos exactamente atinarle en medio. Entonces, cuando una prueba, las repeticiones de una prueba se acercan más a la verdad, se llama exactitud. Nuevamente, cuando una serie de pruebas o una serie de valores, ese sería lo correcto, cuando una serie de valores se acerca más al real o está en el real, se llama exactitud. Y entonces, ¿cómo lo representaríamos? Pues resulta que una cayó aquí, otra por acá, y entonces las bolitas que les pongo, eso tiene exactitud. Tiene exactitud y tiene precisión. Ahorita les voy a explicar, todavía no les he dicho qué es precisión. Nada más, ¿qué es exactitud? Una serie de, yo repito, vamos a suponer que yo repito la glucosa. Y entonces resulta que yo la tomo en este momento de un sujeto y entonces me da 80 miligramos por decilitro. No le voy a sacar otra muestra porque si le tomo otra muestra, en 1 hora, 2 horas ya no es válido. Tiene que ser en esa misma muestra. Y le hago otra vez a los 5 minutos, a los 10 minutos, le repito varias veces eso. Pero cayó 80, 81, 83, 79, 78. O sea, eso tiene exactitud. ¿Por qué? Porque todos nos están alejando mucho.
no se están alejando mucho, podemos hacer un análisis estadístico y todos van a quedar, la dispersión va a haber muy poquita o casi nula dispersión, y entonces nos está diciendo que una prueba tiene exactitud. Cuando la mayoría de los eventos, de los resultados de una prueba nos indica o se acerca al dato real, al valor real, pues, ¿no? Eso es exactitud. En cambio, precisión es cuando una prueba no está en exactitud, pero siempre el error es constante, es continuo. Y entonces esa prueba también es un poquito válida. ¿Por qué es un poquito válida? Porque resulta que a lo mejor tengo unas pruebas que siempre están así. Siempre están así. O de otra forma, se los voy a poner en la primera, para que no se dice, oiga, ¿por qué está como en satélite? Aquí. Esto es exacto. Este es precisión. Precisión, esta es exactitud. Esta es precisión. Precisión. ¿Por qué? Porque todos los datos, si bien es cierto que no están en exactitud, pero el error es siempre continuo, siempre constante, siempre constante. Y entonces esa prueba, si una prueba tiene exactitud y precisión, es la ideal. Pero si nada más tiene precisión, también se puede validar. También es una prueba válida. Pero si una prueba no tiene, unas veces da aquí, otras veces da aquí, otras veces por aquí. Esta última, miren, acá cayó, aquí, y luego aquí, y luego aquí. Esa prueba no tiene ni exactitud ni precisión. Y alguien va a decir, oiga, y esos dos puntitos que están ahí, que no son exactitud. Sí, pero reprodúzcalos usted continuamente y algunas veces no va a saber cuándo. ¿Cómo saber cuándo sí es cierto o cuándo no es cierto? Entonces no tiene ni precisión ni exactitud. Así que una buena prueba de laboratorio es la que tiene ideal, la que tiene exactitud y precisión. Aunque también es válido únicamente tener precisión. Pero cuando no se tiene ni precisión ni exactitud, prueba mala, se invalida, no nos sirve, no nos sirve. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien. Entonces ahora, fíjense, vamos a ver un tema, vamos a empezar con un tema de la citometría hemática. Y entonces ahí en la citometría hemática ya vamos a empezar a ver un poquito de síndrome anémico. Pero primero vamos a ver la citometría hemática. Pero antes de pasar a eso, me gustaría saber qué tanto saben ustedes de los sistemas fisiológicos de las células. Por ejemplo, hay dos sistemas que regulan la homeostasis del cuerpo. ¿Cuáles son esos dos sistemas que regulan la homeostasis principalmente? Son muchos, pues, pero son dos sistemas principalmente que regulan la homeostasis. ¿Cuáles serán? El sistema endocrino Sí. y el sistema nervioso. Muy bien, Montes Cruz. César, ¿se llama usted? César, sí, doctor. Nada más aparece Montes Cruz C. Bueno, efectivamente, César, sí. La homeostasis, que es el equilibrio del medio interno, según Claudio Berna, está regido, está regulado por dos sistemas principalmente, por el sistema endocrino y por el sistema nervioso. Muy bien, muy bien. Pero trae sus diferencias, Miguel Pacheco, trae sus diferencias entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Cómo cuáles serán? Los órganos efectores. Los órganos efectores. A ver, ¿por qué? Sí.
porque en el sistema endocrino son las glándulas y mientras que el sistema nervioso pueden ser las vísceras o los músculos. ¿Sabe? No me gusta mucho porque sí, tiene usted parte de la razón, pero algunas señalizaciones nerviosas propiamente dichas van y afectan al endocrino así, o sea, a la glándula. De hecho, una señalización nerviosa puede activar precisamente una glándula. Y entonces, pero vamos a ver, en la rapidez, ¿quién es más rápido? ¿El nervioso o el endocrino? El nervioso. Nervioso. Exacto. Nervioso. El nervioso es en milisegundos y el endocrino tarda su tiempo. Más rápido, entonces, si le ponemos acá 3 columnas y le ponemos en la rapidez, lo rápido es más rápido el nervioso y el endocrino es más lento. Muy bien. Pero en la duración, ahora abajo le ponemos duración, en medio. ¿Quién dura más? El endocrino, ¿no? El endocrino dura más y el nervioso es efímero. Cuando queremos nosotros decir ya, se terminó. Y entonces el nervioso es efímero, efectivamente. El nervioso es efímero. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Miren, cuando estamos dormidos, acá no tiembla, pero allí en Oaxaca, sí, imagínense que estamos dormidos y empieza a temblar. Y entonces salimos, yo primero, era el primero en salir corriendo. Y entonces, cuando ya llegamos ahí, ya el nervioso ya dijo ya. Y el endocrino empezó a funcionar. Ya se terminó el temblor. Y entonces inclusive ya esperamos un rato y ya nos metemos. Pero sin embargo no podemos dormir. Todavía no podemos descansar porque nos asustamos. ¿Qué quiere decir? Porque todavía el endocrino todavía está circulando algunas sustancias, entre ellas las catecolaminas, y apenas están degradando. Apenas, por eso es que no conciliamos el sueño. Aparte que luego estamos chateando y diciendo puras barbaridades, no estamos conciliando el sueño, porque el endocrino todavía está funcionando. Entonces, fíjese cómo ahí es un ejemplo muy claro de cómo es más rápido el nervioso, pero es efímero. Y el endocrino. Bueno, ¿cómo van? Otros 5 minutitos, 10, ya nos vamos, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Está muy doctor. Sí, doctor. bueno, perfecto. Y entonces, ya estamos viendo la rapidez, la duración.
Ahora, la vía de señalización. ¿Cómo envían las señales? ¿Cuál es la vía de señalización? En el nervioso, ¿cuál será la vía de señalización? O sea, el ferrocarril, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es su vía de señalización? A través de los rieles, ¿verdad? En el nervioso, la vía de señalización, ¿cuál será? Los nervios. Los Exacto. nervios. Las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas. Exacto, las fibras nerviosas. Oiga, pero fíjese que aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿eh? Son las fibras nerviosas, entonces le ponen las fibras nerviosas. ¿Y del otro lado qué sería? En el endocrino, ¿cuál sería la vía de señalización? El torrente sanguíneo. Exacto, es el torrente sanguíneo. Bien, después vamos a ver cómo es que de una glándula hipofisiaria, por ejemplo, que es del tamaño de un guisante, de un chícharo, que tiene una adenohipófisis y una neurohipófisis, a la adenohipófisis un 75% de la glándula y el restante es la neurohipófisis, y la adenohipófisis libera, por ejemplo, prolactina, ACTH, LH, FSH, GH, ya dije ACTH, ¿no? Son como seis hormonas, 7 de hecho, que dicen que es la estimulante de melanocitos, pero hay ¿cuál me faltó? Y TSH. Y entonces, pero vamos a suponer prolactina. La prolactina, después la vamos a ver. La prolactina se libera de la adenohipófisis y esta viaja a través del torrente circulatorio, o sea, pasa por los ojos, por los pies, por todos lados, hasta llegar a los testículos en el hombre o bien en las glándulas mamarias. Y entonces ahí se va a juntar con su receptor. O sea, viajó por todos lados, pero no se juntó. O sea, ellos sí son fieles, viajan por todos lados y hasta que encuentran a su receptor, ahí se acoplan. Entonces, fíjense, entonces el nervioso, la vía de señalización fueron los nervios y el endocrino fue el torrente circulatorio. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la sustancia o la vía no vía de señalización, ¿cómo le llamaríamos? La señal, tipo de señal, así le ponemos, en medio le ponemos tipo de señal. En el nervioso, ¿cuál será? Los impulsos nerviosos. La electricidad, los impulsos eléctricos, los impulsos nerviosos. ¿Los impulsos eléctricos? Sí, impulsos eléctricos o potenciales de acción. Muy bien, impulsos eléctricos. ¿Y del otro lado? Las hormonas. Exacto, sustancias químicas llamadas hormonas. Muy bien, muy bien. Ahora, el tipo de célula en donde van a ejercer la acción. ¿Qué quiere decir? Acá hay una neurona y esta neurona le pasó la señal a esta neurona y esta neurona a otra y esta a otra y esta a otra y así se va. Pero hasta llegar a esta célula, que puede ser una célula muscular o una célula glandular, ¿cómo en general se llamaría esta célula? La que va a ejercer la acción. ¿Cómo se Célula llama? diana. No, ese es para... Doctora. Exacto. La célula diana es para el endocrino. La célula diana es para el endocrino, muy bien, y la célula efectora es para el nervioso. Y entonces ya hicimos nuestro cuadrito. Nuestras 3 columnitas ya las hicimos. Vimos primero la rapidez, después la duración, después la vía de señalización, después el tipo de señal y el tipo celular. No se llama eso. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna preguntita? Está bien, métalos. Sí, métalos. Sí. Sí, siempre pasa eso. Todos los días. Pero si no pueden,
Si no pueden miércoles, ni hablar, miércoles no. Ah, bueno, no, sin problema, nos descansamos el miércoles. Pues fin, fíjense que hay un, hay un libro que está, que de hecho soy coordinador, que coordiné ahí con el doctor Pérez Campos, Eduardo Pérez Campos, la doctora Laura Pérez Campos y servidor, y está el doctor Abraham Macluf y Edgar Centeno, me parece, que es diagnóstico biomédico, ¿sí? Y entonces ahí pueden encontrar la bibliografía, o bien, yo no les pido ningún libro, todo está realmente, los médicos debemos de estudiar de lo más actual, de lo más reciente. Entonces están los artículos, el internet, que está maravilloso, pero bueno, nada más que sepan cómo buscarlos. Pues y entonces, ahorita únicamente estamos viendo las generalidades, vimos exactitud, vimos precisión, vimos homeostasis, vimos los sistemas que controlan la homeostasis y cuáles son sus diferencias. Hasta ahí vamos viendo, o sea, les estoy diciendo los temitas así muy cortitos. Y entonces, nuestra próxima clase, todavía vamos a seguir un poquito con eso de homeostasis, pero uno de nuestros temas a seguir es la citometría hemática, y citometría hemática hay por todos lados. Con respecto a la evaluación, muchachos, por favor, quiero su participación. Yo no me enojo, de verdad que soy muy paciente, me paso de paciente. Nada más que sí quiero que se pongan a estudiar, pues, porque de verdad que no hay pregunta tonta. Si no le entendieron, le regresamos. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana.